bendición, hermanos, es compartir la palabra de Dios. En este momento, hermanos, yo solo quiero ser de bendición a sus vidas. Si me acompañan, por favor, vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice así la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Si me acompañan, hermanos, con una breve oración, vamos a pedir la dirección de Dios. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, le doy por su palabra, por este momento, Señor, que permite, Señor, compartir su palabra con mis hermanos. Le pido de su bendición, Señor, y que sea usted quien hable por medio de mí. Yo solo quiero ser de bendición a mis hermanos, Señor, mi Dios, y gracias, Padre, por este momento. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Amén, hermanos. Hermanos, en la vida vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener adversidades, vamos a tener necesidades, vamos a tener enfermedades. Hermanos, todo tipo de situaciones difíciles, todo tipo de problemas la vida nos va a dar, hermanos. Pero cómo nosotros estamos enfrentando esas situaciones, cómo nosotros vemos los problemas, cómo nosotros enfrentamos esas adversidades. Muchas veces los problemas, hermanos, los vemos más grandes de lo que normalmente son, ¿verdad? Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo nosotros enfrentar esos problemas, ¿verdad? Con la palabra de Dios nosotros tenemos la solución, hermanos. Y en este momento, hermanos, yo solamente quiero compartir 4 puntos bien importantes, lo que un buen siervo debe de ser, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿sí? No debe ser pues peleonero, no debe ser que contienda con la palabra de Dios. Dice, sino amable para con todos. Tenemos que ser amables para con todos, hermanos, no hacer acepción de personas, sino ser amables, dice, aptos para enseñar. Vamos a tener que enseñar a otros, hermanos, tenemos que tener la capacidad para enseñar a otros y tenemos que sufrir. También dice aquí, sufrido, hermanos. Entonces, hermanos, un buen siervo, número 1, tiene que escuchar. ¿Qué va a escuchar? La palabra de Dios, ¿verdad? Va a escuchar la voz de Dios. Número 2, un buen siervo aprende, va a aprender de la palabra de Dios. Tercer punto, un buen siervo hace la palabra de Dios, pone en práctica lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Y en cuarto punto, el buen siervo enseña. Tiene que enseñar a otros, tiene que enseñar lo que ha aprendido, lo que ha escuchado de la voz de Dios y lo que pone en práctica, qué es lo que hace con la palabra de Dios. En el libro de Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios nos manda que hagamos la palabra de Dios, que hagamos la obra de Dios, que hablemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el buen siervo no debe ser contencioso, no debe ser peleonero, no debe ser chismoso, no debe ser destructor, sino tiene que edificar, ¿verdad, hermanos? Porque hay crítica que destruye, hay crítica que construye también, hermanos. Entonces nosotros estamos aquí para edificar, para construir y para enseñar a otros, ¿verdad? Entonces también Dios nos compara con 2 tipos de hombres. ¿De qué tipo de hombres somos nosotros? Aquí en el libro de Mateo nos habla del hombre prudente y del hombre insensato, el hombre sabio y el hombre necio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el hombre insensato edificó su casa, dice, en la arena. Vinieron ríos, vinieron vientos, tempestades y fue grande su ruina. Pero el hombre sabio, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca que es en Cristo Jesús. Ese es el hombre sabio, ¿verdad? ¿De cuáles hombres nosotros somos, hermanos? Preguntémonos nosotros de qué tipo de hombres somos, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros seamos hombres sabios, hombres prudentes, ¿verdad? En Salmos también aquí nos compara Dios con 2 animales, ¿verdad? Aquí en Salmos 32. Versículo 8 y 9 dice, te haré enseñar y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo
o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice aquí que Dios nos enseña en qué camino debemos de andar. Dice porque sus ojos están sobre nosotros, están fijos sobre nosotros. Y aquí nos compara con estos dos animales, que no seamos como el caballo, como el mulo, ¿verdad? Nosotros que somos de rancho sabemos que allá el caballo y el mulo se dominan con freno, ¿verdad? Entonces no esperemos a que Dios nos dé un jalón de orejas para poder nosotros entender, ¿verdad? Solamente así se dominan los animales necios, ¿verdad? Entonces no seamos nosotros hombres necios, sino seamos hombres sabios. Amén, hermanos. Así que nosotros, ¿cómo nosotros estamos internamente? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo somos realmente como verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Porque como estamos nosotros internamente, eso es lo que proyectamos hacia afuera. ¿Cómo nos ve la gente allá afuera, verdad? ¿De verdad nos cree a nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos verdaderos? ¿Cómo la gente habla de nosotros, verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser hombres de verdad, ¿verdad? Aquí vamos también al libro de Segunda de Timoteo, vamos otra vez al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y 7, 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No seamos hombres cobardes, no seamos hombres que al primer problema que viene en nuestras vidas huyamos. Si nosotros estamos en un ministerio sirviendo, hermanos, no dejemos tirado el ministerio, ¿verdad? Por eso la palabra nos dice que tenemos que enseñar a otros, tenemos que estar aptos para enseñar a otros. Si por alguna razón nosotros dejamos el ministerio, pero hay que enseñar a otro para que se quede en ese ministerio, no dejarlo tirado, no huyamos, porque muchas veces, hermanos, los problemas son ocasionados por nuestras malas acciones, ¿verdad? Por nuestras malas acciones. Por eso muchas veces los problemas vienen en nuestras vidas, y lo que hacemos nosotros es culpar a alguien. Siempre nos quejamos o le echamos la culpa a Dios, o siempre tenemos que buscar a alguien, pues, ¿verdad? Alguien que fue responsable de lo que me está pasando a mí. No, hermanos, nosotros somos responsables de lo que nos pasa, ¿verdad? Así que, hermanos, no seamos hombres cobardes. Que ese coraje que tenemos nosotros, hermanos, contra el hermano, contra cierta persona, sea con nuestro dominio propio, ¿verdad? Cómo nosotros nos dominamos, ¿verdad? Porque dice Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, hay un corito que me gusta mucho que dice: hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hermanos, hay poder en Cristo, hay poder en la sangre que Él derramó, hermanos. Así que, hermanos, agarrémonos de ese versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores, hermanos. Tenemos la bendita palabra de Dios en nuestras manos, hermanos. No seamos hombres cobardes que huyamos, ¿verdad? Que hay que saber enfrentar los problemas, hay que saber solucionar los problemas, hermanos, ¿verdad? No pagar mal por mal, hermanos. Tenemos que ser hombres de verdad, hombres de valor, hermanos. Entonces, número 1, dijimos que el buen siervo escucha, el buen siervo aprende, el buen siervo hace y el buen siervo enseña, ¿verdad? Va a enseñar a otros, ¿verdad? Entonces, hermanos, seamos un buen siervo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al Rey de Reyes. Vamos a 2 de Timoteo 2:3. Ahí en el 2:3 nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, aquí nos está diciendo Dios que seamos un buen soldado. Dice: sufre penalidades como un buen soldado.
¿Qué hace un buen soldado, hermanos? Un buen soldado va al frente del batallón, un buen soldado no tiene miedo, tiene valor, un buen soldado se para firme, un buen soldado da su vida por su patria. Eso es lo que hace un buen soldado, hermanos. Y Dios nos está comparando con estos soldados, ¿verdad? Dice: tú pues sufre penalidades. Vamos a sufrir, hermanos. Vamos a tener situaciones difíciles. Van a venir problemas y más fuertes, hermanos, que los que tenemos ahora. Dice: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, agarremos de esto, de la palabra de Dios, ¿verdad? No seamos quejumbrosos, no seamos rajones. Hay que ser, hermanos, que aguantemos, hermanos. Hay que aguantar, ¿verdad? Dice que Dios no nos puede dar más de lo que podamos resistir, ¿verdad? Entonces, aquí mismo en segunda de Timoteo 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo al pastor joven Timoteo, ¿verdad? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿verdad? Dios también nos habla a nosotros, hermanos, nosotros que servimos en un ministerio, hermanos, dice que seamos esforzados. Hay que esforzarnos, hermanos, hay que ser hombres de valor. Hay que aprender, hermanos, de los grandes hombres, hermanos, de la Biblia, ¿verdad? Hombres de valor, hombres de guerra, ¿verdad? Que ellos enfrentaron, hermanos, todo tipo de problemas, ¿verdad? Fueron hombres que son ejemplo para nosotros. De ellos debemos aprender, de estos hombres de valor, ¿verdad? Como nos habla de la Biblia. Por eso aquí nos dice Dios que sufre penalidades como un buen siervo, como un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, seamos buenos servidores, buenos siervos, ¿verdad? Aquí en segunda de Timoteo, seguimos aquí en segunda de Timoteo 2, del 10 al 13, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Miren, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Aquí como Dios nos habla en su palabra, dice: todo lo soporto, hermano. Tenemos que soportar todo lo que venga en nuestras vidas, hermanos. Ya somos hijos de Dios, ya somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Dice: si somos muertos con Él, dice, también viviremos con Él. Hermanos, si nosotros somos salvos por gracia, por fe, por amor, por su misericordia de Dios, dice, si nosotros vivimos o si morimos, viviremos también con Él, reinaremos también con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dice, si nosotros le negamos, también Él nos va a negar, ¿verdad? No hay que renegar de lo que viene de parte de Dios, no hay que negar a Dios, ¿verdad? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mira qué bonito, hermanos. Dios permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros somos ingratos, hermanos. Así que, hermanos, agarrémonos de la palabra de Dios, hermanos. Termino con esto, hermanos, en Gálatas 2:20. Si vamos al libro de Gálatas, hermanos, me encanta este versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, hermanos? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, qué tremenda bendición, hermanos, tener la palabra de Dios. Esto nos da seguridad de lo que realmente somos, de lo que realmente nosotros creemos, hermanos. Yo te animo, te motivo, hermanos, a que sigamos adelante, hermanos, sirviendo al Señor. Ahorita todavía, hermanos, no nos podemos congregar en la iglesia, hermanos, pero tenemos esa comunión por teléfono. Hermanos, échenle ganas,
vivan la vida cristiana, vivamos la vida cristiana, ¿verdad? Seamos hombres ejemplo, seamos hombres de valor. Y hermanos, yo solo quise motivarles, animarles con la palabra de Dios, porque ¿dónde nos motivamos nosotros, hermanos? Sino yendo a la palabra de Dios, hermanos. Yo solo quise ser de bendición en este momento, hermanos, y espero estén bien. Dios les bendiga, les amo, hermanos, y pronto estaremos reunidos como iglesia, ¿verdad? Sirviendo, trabajando en la obra de Dios al 100%, hermanos. Ahorita, hermanos, solamente hacemos visitas, estamos llevándole despensas a los hermanos necesitados, los que nos pueden ir a la tienda, hermanos. Y hermanos, si tú tienes el deseo también de servir en este ministerio ahorita que podemos nosotros hacerlo, hermanos, comunícate con nuestro pastor Ronald Guerra, hermanos. Él está a tu disposición a cualquier hora que tú le llames, hermanos. Y gracias, hermanos, por escuchar este breve mensaje. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén, hermanos.